Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el tema de Bitcoin y las divisas digitales que están haciendo los bancos, que van a hacer los bancos centrales, porque cada vez me preguntáis más y me parece que es un tema interesante e importante del que hay que hablar. Empezamos con el Bitcoin. Y lo primero que hay que hacer es distinguir el Bitcoin del blockchain. Nacieron a la vez, pero son dos cosas distintas. El blockchain es la tecnología con la que está hecho el Bitcoin, y el Bitcoin es uno de los muchos usos que se le puede dar al blockchain. No es lo mismo, pero para entenderlo rápidamente vamos a comparar al blockchain con Internet. Es como si el blockchain fuese el equivalente a Internet y el Bitcoin fuese el equivalente a una empresa, una academia de idiomas que utiliza Internet para dar sus servicios. Pues el blockchain es el sistema que permite que exista el Bitcoin, igual que Internet es el sistema que permite que exista esa academia de idiomas de nuestro ejemplo y millones más de empresas. El blockchain es una tecnología muy útil que ya se está aplicando en multitud de cosas, y la puede usar cualquiera con total libertad, igual que Internet. ¿Y entonces qué es realmente el Bitcoin y cuánto vale? Pues cuesta un poco ver lo que es el Bitcoin porque es una cosa un poco extraña, porque no ha habido nunca, o creo que no ha habido nunca, algo que sea parecido al Bitcoin para poder compararlo directamente. Creo que esta confusión empieza por llamarlo criptomoneda, porque la palabra moneda pues hace que lo asociamos a una divisa como el euro, la libra, el yen, el franco suizo, cualquier otra, y creo que no encaja bien ver el Bitcoin como una moneda más que serviría para lo mismo que sirven, el euro, el dólar, la libra, el yen, el dólar canadiense y todas las demás. Yo creo que lo entendemos mucho mejor si lo llamamos criptoactivo que si lo llamamos criptomoneda. Un activo en general pues es algo que tiene valor y del que lo que podemos esperar con el paso del tiempo es que cuanto más tiempo pase, más valga. Los activos típicos pues son las acciones, los inmuebles y los bonos, y también la tierra y el ganado. Y entonces, cuanto más tiempo pasa, pues lo que se espera es que estas cosas valgan más. Pero también hay otros activos que realmente son activos, pero no se suele pensar en ellos cuando se piensa en dinero, y creo que estos nos van a ser más útiles para entender lo que es el Bitcoin. Por ejemplo, los cuadros de Velázquez o de Goya o de Rembrandt o de Leonardo da Vinci, pues realmente son activos. Normalmente no los tenemos en la cabeza cuando pensamos en dinero y pensamos en invertir, pero yo creo que lo ve fácilmente todo el mundo, que este tipo de cuadros, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues cada vez han ido valiendo más dinero. Y por esto mismo también son activos pues algunas joyas de calidad, coches de colección, muebles, relojes de colección y cosas de este estilo. Normalmente todas estas cosas, pues los coches de colección, relojes, joyas, las fincas, se compran con dinero. Pero a veces se intercambian estos activos entre sí directamente. Por ejemplo, a veces alguien paga una finca con cuadros, porque al que tiene la finca le interesan los cuadros y al que tiene los cuadros le interesa la finca. Y entonces, si hacen la transacción directamente de cuadros por finca, pues se ahorran impuestos. Otra vez es un coche de colección, como un Ferrari, un Lamborghini, lo que sea, pues se cambia por una colección de relojes antiguos, por ejemplo. Y todas estas cosas pasan, todos estos intercambios pasan porque todas estas cosas son activos de verdad y valen dinero de verdad. Nadie cambiaría una finca por un montón de cuadros que los ha pintado una persona que no sabe pintar, porque ese montón de cuadros, por muchos que sean, no valen prácticamente nada. Pero sí que se cambia una finca por un cuadro de Velázquez, por ejemplo. ¿Cómo podemos comparar el Bitcoin con todas estas cosas para entender mejor lo que es? Pues yo creo que el Bitcoin lo podemos comparar a un pintor nuevo que sabe pintar muy bien, pero que aún no ha pintado cuadros, y entonces dice que va a limitar su producción durante toda su vida a 100 cuadros para que esos 100 cuadros aumenten mucho de valor. Este pintor, el de nuestro ejemplo, aún no ha empezado a pintar ningún cuadro, pero ya empieza a vender los derechos de compra de esos cuadros. Y por lo que sea, pues hay gente que cree que esos cuadros van a ser muy buenos y empieza a pagar dinero por esos derechos. Y cada vez más gente se interesa por esos derechos para cuando el pintor pinte los cuadros, y esos derechos cada vez valen más dinero, cada vez suben más de precio. ¿Y por qué la gente paga cada vez más dinero por los derechos sobre estos cuadros que aún no están pintados? Pues porque cree que en el futuro van a valer mucho más. Entonces, si los compran ahora, por relativamente poco dinero, en el futuro los podrán cambiar pues por una finca o por un cuadro de Velázquez o por lo que sea. Por algo que valga mucho dinero, quiero decir, no por algo que no valga 2 pesetas. Pasan unos años, en nuestro ejemplo, y el pintor aún no ha empezado a pintar esos 100 cuadros, pero los derechos ya han subido mucho de precio. Entonces, pensad en esto. Llegados a este punto, cuando los cuadros no están pintados, pero esos derechos ya han subido mucho de precio, esos derechos sobre esos cuadros futuros, ¿creéis que son un activo o que no lo son? Habrá gente que dirá que no lo son, porque esos cuadros aún no han sido pintados, y a lo mejor cuando los pinten, en lugar de ser muy buenos, son muy malos. O incluso puede que no los llegue a pintar nunca. Pero también habrá gente que dirá que esos derechos sobre esos cuadros, claro que son un activo. Porque él compró un derecho de estos al principio de todo por 100 euros y ahora lo ha vendido y con el dinero que le han dado por venderlo se ha comprado un apartamento en la playa o un descapotable.
Y este apartamento en la playa y ese descapotable son de verdad y los puedo enseñar cuando quiera. Pues para mí el Bitcoin es algo muy parecido a los derechos sobre estos cuadros en el ejemplo que hemos puesto sobre este pintor imaginario. Yo al Bitcoin no le encuentro valor real y yo no lo compraría a ningún precio, ni aunque cayera un 99% por debajo del precio que tiene hoy. Sé que está limitado a 21 millones y sé el tema del consumo de energía, pero yo la verdad es que no encuentro valor real y yo no lo compraría. Lo que pasa es que esta opinión que acabo de dar mía es compatible con darse cuenta de que el Bitcoin lleva siendo un activo 12 años desde que se creó en 2009. Y para entender bien lo que es el Bitcoin y qué puede pasar con él, me parece muy bien, me parece imprescindible que cada uno de nosotros, tengamos la opinión que tengamos sobre el Bitcoin, si creemos en su valor o no, seamos capaces de ver lo que piensa la otra parte. Yo no le veo valor real al Bitcoin y yo no lo compraría. Pero me doy cuenta de que mucha gente opina lo contrario y entre todos ellos han convertido al Bitcoin en un activo que ya pueden cambiar pues por muchas acciones de una empresa buena, o por un coche, o por una casa, o por joyas, o por cosas que son activos reales de toda la vida y que todos consideramos que valen mucho dinero. Y si ahora nos ponemos en el otro lado, la gente que cree que el Bitcoin es una buena inversión y que va a subir en el futuro, pues es cierto que el Bitcoin es un activo, pero creo que tienen que ponerse en el otro lado y hacerse estas dos preguntas. La primera es cuál es el valor real de ese activo, porque que una cosa es un activo no quiere decir que suba siempre. Hay unos activos que son mejores que otros y hay activos que a largo plazo caen porque van perdiendo valor. Y la segunda pregunta que creo que tienen que hacerse es si el Bitcoin seguirá siendo un activo de forma indefinida. Para entender esto bien vamos a recordar un poco la burbuja de los tulipanes que hubo en Holanda en el siglo XVII. Los tulipanes en aquella época pasaron de ser una simple planta que la compraba el que quería una planta pero no esperando ganar dinero revendiéndola después. Luego con la burbuja se convirtió en un activo y en un activo real, porque hubo gente que cambió tulipanes pues hasta por mansiones, fábricas de cerveza, casas grandes en buenos sitios y cosas así. Y después pasó el tiempo y los tulipanes dejaron de ser un activo y volvieron a ser una planta normal que lo compraba el que quería una planta, pero no esperando venderlo en el futuro por más dinero de lo que le costó y ganar dinero con ello. Pues con el Bitcoin debemos tener en cuenta o pensar que podría pasar algo así. El Bitcoin y las demás criptomonedas. Estoy diciendo siempre Bitcoin, pero me refiero a todas las criptomonedas, claro. En su origen el Bitcoin pues no valía nada. Con el paso del tiempo es indiscutible, nos guste o no nos guste, es indiscutible que se ha convertido en un activo y que ha subido mucho de precio. Y lo que no sabemos nadie es si en el futuro seguirá siendo un activo de forma indefinida o en algún momento dejará de ser un activo. Y en el caso de que dentro de 10 o 20 años siga siendo un activo, por lo que no sabemos nadie si cotizará muy por encima de los precios actuales, más o menos a los precios actuales, o muy por debajo de los precios actuales y quizá cercano a cero. Ya os digo que es indiscutible que el Bitcoin se ha convertido en un activo real a lo largo de estos 12 años, pero que yo no le veo valor y que yo no lo compraría a ningún precio. La limitación a 21 millones, por ejemplo, a mí no me parece un valor real, porque con ese mismo algoritmo se podrían crear el Bitcoin 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el infinito, y tendríamos pues infinitas cosas iguales a lo que hoy es un Bitcoin. Y ya para terminar vamos a ver rápidamente lo que probablemente van a ser las divisas digitales que van a crear los bancos centrales. Como aún no las han creado, pues no sabemos los detalles, pero una idea sí tenemos de lo que pueden ser. Y creo que lo mejor para entenderlas rápidamente es pensar en estas divisas de los bancos centrales como en el Metrobús, la tarjeta del Metrobús. Tú llegas con la tarjeta del Metrobús y la tarjeta de crédito, las metes en la máquina del metro y por 12 euros y pico, pues te meten 10 viajes en la tarjeta del Metrobús. Por las divisas digitales, los bancos centrales sería algo parecido. Tú meterías esos 12 euros con la tarjeta de crédito o con una transferencia en una cuenta corriente o lo que sea, en la tarjeta de las divisas digitales de los bancos centrales. Y en esta tarjeta tendrías a 12 euros igual que tienes 12 billetes de metro. Entonces vas al panadero a comprar pan, te cobra 1 euro, y lo que haces es que pasas 1 euro de tu tarjeta de divisas del Banco Central, divisas digitales, a la tarjeta del panadero. De forma que en lugar de darle 1 euro físicamente, una moneda de 1 euro, pues le das 1 euro digital, que pasa de tu Metrobús, digamos, al Metrobús del panadero. Y físicamente podría ser una tarjeta como la del Metrobús o una aplicación en el móvil o algo parecido. Luego hay otros proyectos en los que esta tarjeta de Metrobús tendría una conexión directa con el Banco Central y lo que tendría es una cuenta. Pero bueno, eso ya es más complicado y ya habrá que ver los detalles. Yo, de momento, para entenderlo rápidamente, creo que lo mejor es comparar las divisas digitales de los bancos centrales con el Metrobús. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.